Buenos días. Para continuar con la última parte del trabajo práctico número 4, corresponde a la función inversa. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la última parte del trabajo práctico número 4, que coincide con la teoría. Antes de continuar con la última parte del trabajo práctico número 4, lo más importante de lo que nosotros estamos viendo en matemáticas y lo que ustedes tienen que considerar es tener los siguientes conocimientos para poder aprobar esta asignatura. Primero, las operaciones con números reales, eso indudablemente lo tienen que saber, que es la base fundamental para cualquier tipo de cálculo. O sea, operaciones con números reales. Hemos visto no todas las operaciones con números reales porque vamos a ir avanzando a medida que vamos a ir viendo más contenido. Pero indudablemente las operaciones básicas tienen que conocerlo, que es la suma, la resta, el producto y el cociente. Bien, eso es lo fundamental. Aparte de eso, específicamente en lo más importante en las operaciones con números reales, en las operaciones con radicales y con fracciones, que son los que más tienen en cuenta, o sea que los que más aparecen en estas operaciones. Aparte de eso, ustedes tienen que tener un cierto bagaje ya de conocimiento de los casos de factoreo y de polinomios. Bueno, casos de factoreo hemos estado viendo en la tercera unidad, que es la de límite. Ustedes ven que cuando nosotros analizamos límites y aparece una indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que es la que más se complica, entonces tenemos que poner en mano los casos de factoreo. Factorizar significa pasar de una suma o una diferencia a un producto. Por eso la suma o la diferencia es importante ver polinomios, pero polinomios ya lo hemos estado viendo cuando hablamos de funciones lineales y cuando hablamos de funciones cuadráticas. Ya ese lineal o cuadrática son polinomios. Un polinomio es una expresión matemática que es una sumatoria de sumas y de diferencias en donde tenemos una variable que nosotros por lo general consideramos X, aunque puede ser cualquier otro tipo de variable, pero consideramos X que está elevado a una cierta potencia. Esa X que está elevado a la potencia me determina el grado del polinomio. La que tiene mayor potencia, por ejemplo, en una cuadrática es de grado 2, en una lineal es de grado 1. Si tenemos un polinomio donde la X está elevado al cubo y ese cubo, ese número corresponde al mayor de cualquier otro valor de X, cualquier otra potencia de X, entonces será una de grado 3 y así sucesivamente. Y entonces, de la mano de los polinomios están los casos de los factoreos. Resolver casos de factoreos significa poder romper indeterminaciones en el caso de límites. Bien, y aparte nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que son intervalos. Los intervalos lo hemos visto nosotros, comenzamos a ver intervalos cuando vimos dentro de la recta numérica. O sea que el intervalo vimos que era una porción, una parte de la recta numérica que podía ser abierto, cerrado, es decir, de acuerdo, ¿no es cierto?, con la característica del intervalo y cómo a nosotros se nos presenta. Pero también hemos visto, esto es muy importante cuando analizamos una función. Cuando analizamos una función queremos ver cuál es el crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, dominio, imagen, y tenemos que utilizar intervalos. Por eso es muy importante saber ese concepto. Y sabiendo estos conceptos, lo más
lo más, o sea que todo esto está englobado en las gráficas de las funciones. Análisis de funciones. Ustedes se están preparando como técnicos superiores en logística, que es un nivel superior. Entonces, como están en un nivel superior, los conocimientos ustedes respecto a la matemática tienen que ser superiores también. Pero de esto, dentro de la matemática, no se exige demasiado sobre la parte dura de la matemática, sino en el análisis de funciones. Saber qué es lo que es una función es muy importante para ustedes. Saber cómo se grafica es fundamental. O sea, una persona que trabaja en logística necesita ver gráficas para poder determinar cuál es el comportamiento de un sistema. Entonces, ustedes ven la gráfica, la pueden hacer, la reconocen y de ahí pueden sacar información. Como hay infinidad de gráficas, entonces nosotros, o sea, yo por lo menos he encarado la parte de la matemática, no tanto en que ustedes tengan que hacer la parte dura de tablas, colocar valores de X, encontrar valores de Y, hacer una gráfica, sino que yo les dije que, bueno, las reconozcan, saber cuándo es lineal, cuándo es cuadrática, cuándo es logarítmica, cuándo es una raíz, cuándo es una función trigonométrica. Tener el conocimiento y saber analizarlo. Lo más importante es utilizar graficadores, porque en realidad la tecnología nos permite, nos da esa posibilidad. Es decir, teniendo una gráfica, teniendo una función, cuál es la parte algebraica, cuál es la expresión, ustedes pueden graficarlo a través de un graficador. Lo más importante es ya no solamente graficarlo, sino que saber analizar la curva y saber si es una función, en el caso de la matemática, que ya hemos visto que las características que tiene una función, y analizarlo dentro de ciertos intervalos. Los intervalos no siempre van a ser de menos infinito, más infinito, sino que las curvas pueden estar acotadas. Entonces, por eso es este avance, como ustedes han visto en la matemática, en donde nosotros comenzamos con los conocimientos fundamentales de operaciones matemáticas, después pasamos al análisis de intervalos, luego de ahí nosotros fuimos a ver gráficas, fuimos a ver cuáles eran las gráficas y analizarlos. En eso analizarlos, encontrar, por ejemplo, los límites. Es decir, es muy importante saber cuál es el límite de una función. Y continuando con esto, recuerden que el límite es una tendencia, es decir, una función, cuando nosotros decimos que tiende a un cierto valor, nos está diciendo a nosotros que no va a llegar al valor, pero cuál es el valor a que nosotros nos aproximábamos si la variable tiende a un determinado punto. Entonces, sabiendo el análisis del límite, entonces aparecen estos problemas de las indeterminaciones que nosotros tenemos que salvar, y el siguiente paso es determinar cuál es la variación de la función, y que eso viene con una función nueva, con una aplicación nueva, que es un cálculo diferencial que se llama derivada, y con eso terminamos la matemática. O sea que después del límite viene derivada, que es la variación, cómo varía la variable. Entonces, esas variables ustedes las pueden luego analizar, y vamos a ver algunos problemas de logística con uso de funciones y con variación de parámetros, cosa de que ustedes realmente ya tengan una idea global con que vamos a estar trabajando. Entonces, continuando con la unidad número 4, con el trabajo práctico número 4, estamos viendo funciones inversas. Entonces, en la parte de teoría se va a ver que hay, vamos a ver la teoría que hemos estado manejando para no hacer tan largo este video. Entonces, aquí tenemos en estos gráficos, veamos, por ejemplo, nosotros acá tenemos una función lineal, que en este caso es igual a 3x menos 2, y la inversa es 1/3 de x más 2/3. Fíjense que la función directa es f de x, la inversa es f de x a la menos 1. Cuando dice a la menos 1 es la función inversa. ¿Por qué es bueno la función inversa? Porque me determina el comportamiento de sistemas. Por ejemplo, fíjense que la gráfica de la función directa es f de x, es una línea recta,
Y la inversa también es una línea recta. ¿Qué característica tienen las funciones? Que si yo trazo una línea de referencia, que es esta que está acá, por ejemplo, que es línea punteada, que se encuentra a 45 grados respecto al eje positivo de las X, estas curvas o estas gráficas son simétricas. ¿Qué significa que son simétricas? Que si yo tomo dos puntos, van a ser equidistantes, es decir, que van a tener la misma distancia, si los puntos son equidistantes, tienen la misma distancia respecto a una recta que pasa por esos puntos y que es perpendicular a esta curva, perdón, a esta línea de puntos que está a 45 grados. Fíjense acá esta función cuadrática y la gráfica de su inversa. Acá tenemos la cuadrática, acá tenemos la inversa, una línea que pasa a 45 grados del eje de las X y dos puntos, los puntos van a ser simétricos respecto a esta línea. ¿Qué puntos? Aquellos puntos que yo los puedo trazar y que van a ser perpendiculares a la línea punteada. También aquí, fíjense que tenemos una función directa, la f de x, una función inversa. Y aquí tenemos todas gráficas de funciones directas y funciones inversas. Entonces, dice, para cada una de las siguientes, obtenga su inversa. Y acá me dice el dominio, desde dónde hasta dónde. Bueno, entonces vamos a tomar la primera, que es f de x igual a 4x menos 1. Perdón, vamos a cerrar esto. Bien, entonces la primera, lo voy a ubicar acá, funciones directas e inversas. La primera es f de x igual 4x menos 1. Bueno, esa es la función directa. Esa es la función directa. Esta función directa la puedo expresar de la siguiente forma. Es lo mismo que está en la parte superior, con la diferencia que yo coloqué ahí. ¿Cómo se hace para trabajar con la inversa? Bueno, entonces tengo que hacer los siguientes pasos. Primero, entonces, ahora lo primero que tengo que hacer, cambio las letras de las variables. Esto no es muy técnico, se lo hago como tiene que ser. No es técnico hablar así, cambio las letras de las variables porque no es así, pero en realidad es para que ustedes tengan una metodología. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahí es que lo que era y pasa a ser x y lo que es x pasa a ser y. O sea, x es igual a 4y menos 1. Fíjense que yo lo único que hice es cambio las variables. Entonces, ahora, como segundo paso, lo que tengo que hacer es despejar y. Bueno, entonces despejo y de esta ecuación, indudablemente la voy a copiar, la voy a pegar aquí y ahí voy a despejar. Y entonces, si despejo, esto va a ser igual, se lo voy a hacer paso por paso. Entonces voy a dejar el 4i de este lado y me va a quedar entonces del otro lado x más 1. Muy bien. Y como el 4 está acompañando a la i, vamos a decir que i es igual entonces a un cuarto de x, ¿sí? Más un cuarto. Bueno, y ya con esto listo. Es decir, esta es la función directa y esta es la función inversa.
lo que yo les voy a pedir indudablemente va a ser la gráfica. Bueno, entonces vamos a un graficador, cualquiera, el que ustedes sea de más sagrado. Perdón, voy a poner aquí calculadora gráfica. Y ahí en calculadora gráfica vamos a ir a GeoGebra. Bien. Cuando ya estamos en GeoGebra, tomamos, copiamos y con la combinación de las teclas Control B corta, ahí tenemos la gráfica de la función directa. Y abajo vamos a hacer su inversa. Copiamos y ahí Control B y tenemos la inversa. Muy bien, luego yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una y igual a x, que esa vendría a ser la referencia para ver si nosotros estamos bien. Quisiera ver si esta le puedo colocar una línea de puntos, el estilo, ahí está, muy bien. Entonces, fíjense que tengo la gráfica de la función directa y de la función inversa. ¿Sí? Entonces, ahora bien, esta línea de puntos es la línea de referencia. La de color verde es la función directa. La de color celeste es la función inversa. Veamos si me permite etiquetarla. Rótulo. A ver si es posible. Bien, ahí está. ¿Lo ven? Y vamos a esta que está aquí. Propiedades. Puedo, si quiero, copiar esto para que está acá en el rótulo. Pero aquí, a ver si, ahí está, ¿lo ven? Función directa, función inversa. Este rótulo lo voy a cambiar. Vamos a poner aquí, si me lo permite, F a la X. A ver. Bueno, este símbolo de ahí es de -1. Función directa y función inversa. Hago captura de pantalla. Voy al Paint. Pego. Y luego selecciono. Corto. Vuelvo. Y aquí lo vamos a pegar.
Listo. Y ya está el primer ejercicio de inversa. Bueno, echemos una mirada. Voy a hacer el 3, por último, para finalizar, que veo que es el más complicado. F de x igual es la raíz de 1 menos 1 menos x. Raíz de menos 1 menos x. Bueno, bien. Entonces, sigamos la misma técnica que está ahí. Es decir, lo que yo voy a hacer, lo mismo pasa. Permítanme que voy a repetir esto, pero esto no. Bueno, cambio. En vez de fx pongo y. Bien. Y va a ser lo mismo que está acá. Esa es la función directa. Cambio las letras de variables. Y luego despejo y. Y antes de despejar y tengo que pasar la raíz al otro extremo, al otro lado de la igualdad, como una potencia. Bien. Perdón, lo voy a hacer a continuación aquí. Bueno, entonces x al cuadrado igual menos 1 menos y. Bien. Entonces, ahí voy a tener que y, que lo voy a pasar al otro lado porque es negativo, me conviene. Entonces, y va a ser igual a menos 1 menos x al cuadrado. Y ahí terminaría. Tenemos la función directa y luego tenemos la función inversa. Voy a tomar esto, copio y voy a nuestro graficador. Esto lo voy a borrar. Voy a dejar la que corresponde. Esta. Voy a dejar la que corresponde a la recta a 45 grados. Y ahí nuevamente vamos a ver con qué nos encontramos. Eh, bueno, veamos. Acá nos dice que tenemos que solamente analizarlo desde menos infinito a menos 1. Bien, menos infinito a menos 1. Voy a agrandar un poco la escala hasta
hasta que aparezca el -1. Ahí está. Entonces aquí voy a poner x igual -1. Es decir, que yo lo tengo que analizar desde ese lugar, desde ahí. Desde ahí, desde menos infinito hasta -1. Bien. Bien. Estaba verificando si está bien la gráfica. Bien. Bueno, entonces luego que ya hemos hecho esto, si quiere ustedes pueden hermosearlo, ponerle las etiquetas, pero a mí solamente me interesa desde ese valor. Entonces, vamos a hacer así. Y listo. Bueno, los demás, déjenme ver si se les puede presentar algún tipo de... a ver, les dejo como desafío a ustedes. Este 5, la inversa de la función exponencial es la función logarítmica, pero la tienen acá arriba. Ahí tienen un caso similar. A ver. Tengo función logarítmica y función exponencial. Le tienen que dar gráficas así. Bueno, la idea es que ustedes me hagan paso por paso cómo hacen eh, para poder despejar. Lo que yo les digo es que acá, para bajar ese 2, tienen que aplicar logaritmos en su interior. Es decir, yo se lo voy a adelantar. Si tengo, bueno, en realidad se los voy a hacer. Entonces, es f de x igual a 2 a la x. Bien. Cambio, o sea que